Hola amigos de Enfoque B, otra vez bienvenidos a este programa. Es un programa especial que hemos preparado precisamente por estas fechas de Semana Santa. Hemos querido hablar acerca de la resurrección de Jesucristo, sobre todo acerca de esa tumba vacía y las implicaciones de que si esto no hubiera ocurrido, ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado? ¿Cuáles son esas implicaciones y qué tan malo puede ser para nosotros los cristianos? Para esto quiero dar la bienvenida, como siempre, a mis queridos amigos Ricardo Villanueva, Israel González. Qué bueno que están ustedes para responder mis preguntas. ¿Cómo están? Pues bien contentos aquí, perdón por el retraso, pero pues bien, con el calor. Hay que se atraviesen antes de nosotros. Hay otro que habla, y nos quita por ahí. Pero nos quita el tiempo, pero pues hemos empezado temprano. Sí. Irra. Pues aquí también gustoso, con una Semana Santa curiosa, ¿no? Sí, Estamos sí. diferente que todas las demás, que al menos que yo he vivido, ¿no? Así es. Antes de poder continuar y seguir en esto, quisiéramos dar un agradecimiento. Y ahora sí, tengo las anotaciones aquí para no equivocarme, eso espero. Si no, pues tendremos más material para los bloopers de Enfoque. Darle reconocimiento a estas instalaciones donde estamos, es Plaza Ricaño. Están ubicadas en Ruiz Cortines número 30, entre Úrsulo Galván e Ignacio de la Llave. Aquí tienen para ustedes algunas cosas como Abril Ricaño Makeup. Aquí pueden venir a recibir algún tipo de tratamiento de belleza. Está Rework, desde luego, que es un centro especializado para reparación. Es un laboratorio de alta tecnología. Y tenemos el centro especializado en endodoncia con el doctor Armando Ricaño. Entonces, les damos muchas gracias a ellos por permitirnos estar aquí utilizando sus instalaciones y pues si quieren acercarse a ser usuarios de sus productos y sus servicios, aquí los tienen en Ruiz Cortines número 30. Y bueno, vamos a entrar al tema que nos atañe esta noche. Es acerca de lo que dice Primera de Corintios 15. Y antes de poder avanzar, me gustaría que me pudieran dar ustedes alguna idea de lo que Pablo está tratando de hacer aquí, porque él empieza diciendo acerca del Evangelio, ¿no? Pablo hace su introducción en el capítulo 15 respecto al Evangelio que ya había sido predicado, el cual les recordaba a los corintios y iba a establecer el margen de lo que significaba el Evangelio. Isra, ¿pudieras decirnos un poco acerca de esto? Claro, es muy interesante la carta de Corintios, porque trata de resolver algunas preguntas eclesiásticas, ¿no? Pablo usa la información que le ha sido llegada y empieza a responder en cuanto a los ídolos, en cuanto a lo que se come y lo que no se come, en cuanto a la cena del Señor. Y en el capítulo 15, él aborda el tema de la resurrección. Y antes de abordar ese tema y responder acerca de la resurrección, lo primero que enfatiza es que el Evangelio está centrado en la resurrección. Okay. Ya en los primeros versículos empieza a decir, hemos recibido el mensaje que predicamos acerca de que Cristo hay perdón de pecados, de que murió y que fue resucitado al tercer día. Y esa es como que la introducción que usa Pablo para después explicar todo el tema en 1 Corintios capítulo 15 respecto a la resurrección. Ok. Es obvio que no se puede hablar del Evangelio si no se habla de la resurrección, ¿verdad, Ricardo? Totalmente. El centro de que lo que le da valor al Evangelio es precisamente la resurrección de Cristo. Si Jesús, Pablo mismo lo menciona en Corintios, si Él no resucitó, entonces van es todo. O sea, de hecho, cuando un ateo trata de destruir la fe cristiana, generalmente se va a querer profundizar en, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué en el Antiguo Testamento apedreaban a los adúlteros? ¿Por qué Dios mandaba matar a pueblos enteros? ¿Por qué? Entonces, todo eso tiene una respuesta, todo eso tiene una forma hasta sencilla de responder. El asunto está en que el cristianismo se sostiene o se cae con el hecho de la resurrección. Ni siquiera es si Jesús nació, si Jesús fue perfecto, si Jesús hizo todo. Eso tampoco tendría ningún valor si Jesús no resucitó. Es más,
La muerte de Jesús no sería eficaz para nosotros, no tendría ningún valor para nosotros si Jesús no resucitó. Y esto es importante hacerlo notar, porque generalmente cuando pensamos en la semana de Pascua, pensamos mucho en la En la pasión, muerte, ajá. en la muerte de Jesús, lo cual evidentemente es grandioso, pero el énfasis siempre de Pablo está en la resurrección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es, de hecho nosotros tendemos a festejar la Navidad, el nacimiento de Jesús, pero realmente el énfasis debería estar en la resurrección de Jesús. O sea, ahí es donde radica el valor del cristianismo y del evangelio y mismo. del evangelio De completo. hecho, en base a la resurrección es de que el cristianismo puede presentar un evangelio, buenas nuevas. Todo el libro de Apocalipsis es centrado en la resurrección de Jesucristo y este coronado, ¿no? Todo el evangelio absolutamente son buenas nuevas, son tiempos mejores, un nuevo mundo, una nueva naturaleza y todo eso. Entonces está centrado gracias a que Jesucristo está centrado en el trono, ¿no? Y eso es el mensaje, el punto central del cristianismo. Ok, a mí me gustaría que pudiéramos resolver algunos mitos acerca de lo que se cree acerca de la resurrección de Jesucristo, como aquellos que mencionan que pues hubo algún tipo se robaron el cuerpo, que los discípulos se robaron el cuerpo, que realmente ahí Jesús tuvo un desmayo. Hubo varios mitos. ¿Cómo pudiéramos ver ahora esto? Me gustaría que me pudieran mencionar algunos de los mitos en torno a la resurrección de Jesucristo. Yo quisiera mencionar primero que los primeros en hacer una mala historia de eso fueron los fariseos. ¿Sí? Y cuando tú lees ahí en Mateo Sí. 28, en el 11 dice, mientras ellos iban saliendo de la guardia romana, dice aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas, y reunidos con los ancianos y habido consejo dieron mucho dinero a los soldados diciendo, digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y les pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, los primeros en hacer una fake news, una noticia falsa, Sí. fueron los propios fariseos. Ellos sobornan, los soldados, ellos habían visto al ángel, ellos vieron todo lo que ocurrió. Y ellos le dicen, ok, no se preocupen, simplemente digan esta versión. Esa versión ha ido trascendiendo y hasta nuestra fecha hemos llegado a esto. Y quizá uno de los mitos más antiguos es este, ¿no? Cuando tú hablas con una persona atea que dices, que ¿cómo puedes creer en la resurrección de un hombre? Bueno, es que de entrada, pues sí, es algo que no ocurre, es un milagro. ¿Cómo podemos defender esto? Primera instancia, ¿cuál es lo que podríamos nosotros mirar para desmitificar esto? Uno de los errores más graves que se tiene es que dicen, bueno, es que no puedes demostrar científicamente esto. Cuando hablamos de personajes históricos, no podemos demostrar científicamente en su existencia, porque el método científico lo que busca es reproducir las cosas para poderlas demostrar. Por un ejemplo, ¿cómo demuestro científicamente el ciclo del agua? Bueno, sencillo, el experimento que nos ponían de niños, pones agua, pones arriba un algodoncito que simboliza la nube, ves cómo se evapora, el algodón se llena de humedad y después empieza a gotear. Entonces, reproduces con el método científico algo que estás viendo. En el caso de personajes históricos, no se puede aplicar el método científico, se aplica el método histórico. La evidencia histórica de un suceso, yo no puedo demostrar científicamente que Platón existió, que Aristóteles existió, pero hay evidencia histórica de esto. Ahora, ¿cómo puedo demostrar históricamente que Jesús resucitó? Mediante el testimonio principalmente de los apóstoles, los discípulos que vieron el cuerpo de Jesús y que después ellos predicaron eso, hablaron eso, hay evidencia que existieron, hay evidencia de lo que ellos hicieron. Y bueno, ¿cómo podríamos pensar esto? Bueno, tú recordarás a lo mejor en la secundaria, de repente nosotros hacíamos algo y decíamos, o sea, nadie raja y todo el mundo se queda callado. Llegaba el maestro, te ponía un poco de presión, lo reprueba a todos y nunca faltaba el que terminaba diciendo, fue fulano de tal. Bueno, en este caso, de los 12 discípulos, Ninguno. 11 murieron martirizados, ¿sí? Sería Es decir, ilógico. su testimonio fue sellado con sangre. Exactamente, sería ilógico que los 11 que robaron el cuerpo o que sabían que les robaron el cuerpo, los 11 murieran de formas como murieron, defendiendo una mentira que ellos sabían que era mentira. Exacto. Y exponiendo a sus familias a morir defendiendo algo que era una mentira. Entonces, esto es una evidencia suficientemente sólida para demostrar que ese es un mito.
que se robaron el cuerpo de Jesús. Quizás es uno de los mitos más propagados y más usados, y ese fue un mito que inventaron los propios fariseos. Ok, y eso es evidencia interna también de la palabra, ¿no? Exactamente. Isra, ¿algún otro? Algo de lo que decía Ricardo, y un autor lo dice así como, los mentirosos son malos mártires, ¿no? O sea, ante Sí. una prueba tal, una persona debería decir, ya está bien, lo confieso, ¿no? Pero bueno, ese es un primer mito. El segundo mito que yo podría mencionar sería una alucinación, que en realidad los discípulos no vieron a Cristo resucitado, sino que diríamos hoy, se drogaron, hicieron cualquier cosa y vieron a un Jesús resucitado, pero que no era el Jesús resucitado. Tuvieron una alucinación. Y eso es alguna de las cosas que presentan como mitos, como alguna respuesta respecto a la resurrección de Jesús. Y eso puede ser también demostrado fácilmente en la ciencia. No hay ningún registro, bueno, algunos científicos, algunas personas investigadores dicen que no hay ninguna base sustentable respecto a que pueda ocurrir alucinaciones grupales. Entonces nadie puede ir inmediatamente a decir, no, es que esto fue una alucinación grupal, porque no fue así. Lo segundo es de que las alucinaciones no son organizadas, no es como que de repente yo alucino algo y lo mismo tú alucinaste y 500 personas al menos en el testimonio bíblico dice que vieron a Jesús resucitado. Así, de hecho, dice ahí que después de haber visto a los apóstoles, luego hubo 500 personas vieron a Jesús. Ok, entonces el testimonio de cada uno de ellos era Jesucristo resucitó. Y una alucinación no puede ser coordinada, es algo aislado que una persona tiene, una revelación, un sueño, lo que sea, es una alucinación. Entonces, esta respuesta al decir que Jesucristo en realidad lo que vieron fue una alucinación no tiene ninguna base sólida, ni algo lógico, ni sustentable del decir que Jesucristo fue una alucinación. Es verdad. ¿Hay algún otro mito? Pues otro de los mitos más comunes, también sumamente absurdo, es que algunos dicen, bueno, Jesús en el tiempo que fue a Egipto aprendió técnicas de respiración y aprendió muchas cosas y soportó la cruz estoicamente. Él aguantó, entró en un estado como de shock, pero aguantando todo, y después lo metieron a una tumba, lo dejaron 3 días con heridas abiertas, lo envolvieron completamente en la cara. O sea, imagina un ¿Pusieron hombre, la roca? pusieron una roca, imagínate un hombre sin oxígeno, vendado totalmente, sin poder respirar, con heridas, sin ningún tipo de curar. Curación. Bueno, creo que eso sería un milagro. O sea, sencillamente se ha hablado de otro tipo de milagro, que alguien pudiera sobrevivir a algo así. Entonces, ese mito, ni siquiera los historiadores lo consideran como algo lógico. Tú puedes hablar, yo escuchaba alguna vez a algún ateo en un debate que tuvo con William Lane Craig, y alguien, cuando abren al público, uno de ellos dice, bueno, es que también está el que él soportó, y el propio ateo dijo, ese argumento es estúpido. O sea, nadie puede soportar dice, eso simplemente demuestra el no conocer lo que era una crucifixión romana. Claro. Ninguna persona sobrevivía a eso. Aparte le atravesaron con una lanza. Es imposible que un ser humano sobreviviera a algo así, ¿no? Entonces, ese mito es totalmente absurdo. Y añadiendo un poco más, o sea, supongamos que Jesús verdaderamente pasó por todas esas cosas y que estaba todo con el cuerpo maltrecho. Pero veríamos que eso fue lo que impulsó al cristianismo, los apóstoles, decir que vimos a un Cristo vencedor, victorioso a la muerte, ¿no? Ellos estaban viendo a un Cristo ensangrentado, humano, sufriendo, necesitado de un doctor, y no verían a un Cristo glorioso como lo empiezan a predicar. Entonces, como decía Ricardo, ningún erudito se va hacia la parte de decir fue un desmayo. No es posible. No es posible. En ese sentido, no sé si hay alguno más que quisieran comentar, porque Pues sí hay varios, ¿no? Hay muchos mitos. Hay otro mito que se puso mucho de moda después cuando salieron todos estos evangelios apócrifos, como el evangelio de Judas, otros más. Otro mito es que Judas tomó el lugar de Jesús, que realmente no fue Jesús quien murió, sino que ocurrió que alguien fue muerto en su lugar y Jesús por eso después lo vieron. Todos esos son mitos absurdos. Si algo tenía muy claro, el sistema penal romano era muy eficiente. O sea, ellos no se hubieran prestado para algo así. Los fariseos menos ellos querían muerto a Jesús, no un sustituto. Entonces realmente eso se derriba fácilmente. O sea, ese tipo de mito. Quizá el mito más aceptado y el que sí tiene mucha fuerza es el primero que mencionamos, el mito de que el robo del cuerpo, ¿no? Aunado a eso, simplemente yo quería decir algo.
aquí habría un milagro. Una guardia romana estaba entrenada, cada soldado romano estaba entrenado para poder hacer frente cuerpo a cuerpo a un grupo a veces hasta de 5 personas. Podían hacer cada soldado romano estaba. Entonces lo que estamos pensando es aquí que un grupo de 11 pescadores, ¿sí? 11 pescadores que vimos que Pedro no sabía ni usar una espada porque se fue con el sacerdote y le voló la oreja a Malco. Bueno, pero tuvieron un día de suerte y lograron vencer a una guardia romana. Después mueven una piedra de 1 tonelada, roban el cuerpo, sabiendo que lo roban, y después mueren unos crucificados, otros aserrados, otros aventados, otros apedreados, exponiendo a sus propias familias por defender una mentira que todos ellos sabían que era una mentira, ¿no? Entonces, es absurdo ese mito. Definitivamente, entonces, esos mitos están trascendiendo de alguna forma en la mente, actualmente, en la mente de las personas. Y es importante que la gente vea que la información. Una pregunta que tengo que hacerles es, ¿por qué hay tanta desinformación? ¿Es acaso que no hay suficientes datos, no hay suficiente información para encontrar veraz la existencia de Jesús y aún su muerte y resurrección? Porque todo eso, como bien decías, es a través del método histórico que la gente puede comprobar lo que pasó. ¿Por qué? Por el testimonio de testigos, personas, y aún no solamente de los 12 discípulos, sino de todas las personas que estuvieron en esa época viviendo y fueron testigos de lo que sucedió desde que Jesús apareció en el Jordán hasta que Él murió y después se presenta a algunas personas en su resurrección. Pero mi pregunta es, ¿acaso es que la gente realmente ahora es atea o no cree en la resurrección de Jesucristo como un asunto histórico, como un hecho real histórico, porque no hay información? ¿O a qué se debe? Yo pienso que lo que hay es una resistencia a querer saber la verdad, porque como mencionaba Israel al principio, si Jesús resucitó, entonces es Dios. Y si es Dios, todo lo que dijo es verdad. Y si es verdad, entonces yo tengo que responder a Él. Entonces al hombre le conviene mejor decir, no resucitó, inventarme cualquier cosa. El hombre ama la mentira, eso lo vemos actualmente. O sea, el hombre actualmente lo que vemos es que prefiere decir que todos podemos autopercibirnos como queramos, aunque todos sepamos que no es cierto. Y ahorita con lo que estamos viendo, cuando ya vienen los problemas en serios, tú ves ahora, hay tantos hombres muertos, tantas mujeres muertas. No hay transexuales en la lista, no hay bisexuales, no hay todos los 100 y pico de géneros que se han inventado. Cuando vienen los problemas en serios, es como aún la Organización Mundial de la Salud, ahorita no entramos en esas payasadas, ahorita son hombres y mujeres. Así es. ¿Sí? Pero el hombre ama la mentira. Entonces al hombre le conviene que Jesús no hubiera resucitado, porque si no resucitó no es Dios, y entonces pues no hay cristianismo. Ok, entonces creo que aquí entramos en la parte más importante es, si Jesús no resucitó, entonces, ¿cuáles son las implicaciones que encontramos allí? ¿Cuáles son los problemas inmediatos que vendrían de creer o aceptar que Jesús no resucitó? Yo creo que las implicaciones son mayúsculas, son enormes. Y al menos yo pensaba en esas implicaciones y por mencionar la primera. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios promete un Mesías, que iba a venir un Mesías. Y hay al menos 300 profecías que hablan exclusivamente de la vida y la obra de ese Mesías, de ese ungido. Inclusive Dios estaba prometiendo de que ese Mesías, ese ungido, tendría un reino eterno. Eso se lo dice a David, ¿no? De tu hijo haré uno que vendrá a tener un dominio eterno. Entonces vemos cómo es que la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, Dios está interponiendo su nombre, su gloria, su palabra, su verdad a la humanidad y diciendo, yo voy a traer a un Mesías, un ungido. Y es evidente que Jesucristo, la vida de Jesucristo, cumple todas estas profecías. El nacimiento de virginal por María, al menos por ejemplo en Mateo 1 y 2 tenemos como 5 o 6 referencias de que Mateo dice, y esto pasó para que se cumpliera lo que la profecía fue dicha, ¿no? De mi hijo llamé de Egipto, de nacerá de una virgen María, etcétera, ¿no? Entonces Jesucristo es el cumplimiento de estas profecías, de esta palabra de Dios. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Si Jesucristo no resucitó, significa que la palabra de Dios falló. Significa entonces que Dios mintió. Significa que Dios no es veraz. Hay un texto, por ejemplo, hay 3 textos
Hay uno en Salmo 16, Salmo 22 e Isaías 53 que nos dicen explícitamente de que el Mesías se resucitaría o tendría vida. Por mencionar, el Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto más adelante en su primer sermón, Pedro lo usa para referirse a Jesucristo. Entonces, esta palabra que fue inspirada por Dios no se cumplió si Jesucristo no hubiera resucitado. Y entonces, ese Dios que es perfecto en el Antiguo Testamento, que es todopoderoso, que es fiel a su palabra, vemos que no pudo resucitar a su Mesías y por lo tanto Dios ya no es todopoderoso, no es bueno, no es fiel, no es digno de adorar, no es omnisciente, Dios no es Dios. Entonces vemos que una de las implicaciones y problemas de decir que Jesucristo no resucitó es completamente teológica y atañe al carácter y al ser de Dios mismo. Esa es una de las implicaciones importantes. Ok, hay otras más implicaciones, ¿no? En el sentido de lo que Pablo está hablando aquí, dice si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe, en el versículo 14. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados, entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. O sea, hay varias implicaciones de lo que Pablo está hablando. Una de las que me llama la atención es que el cristianismo no tiene sentido, entonces, ¿no? Esa sería otra implicación, Ricardo, que si Cristo no resucitó, toda la base teológica, toda la base y el sustento de la iglesia cristiana se viene abajo, ¿no? Totalmente, o sea, si Jesús no resucitó, como Pablo está diciendo, entonces si Él no resucitó, entonces no estamos justificados delante de Dios, no tenemos paz para con Dios, no tenemos acceso delante del Padre, somos dependientes todavía de que un hombre una vez al año pueda entrar. Es más, nosotros no seríamos, somos gentiles, No, estamos apartados. Entonces, si Jesús no resucitó, la puerta sigue cerrada, ¿sí? Para nosotros y para la humanidad entera, porque las implicaciones aún irían hacia el Antiguo Testamento, claro. porque todo esto apuntaba hacia Cristo. Entonces, no es que entonces Moisés, ellos ya la libraron a los judíos, es más, no existe tal cosa como un pueblo elegido, no existe todo, o sea, todo es un mito, o sea, la resurrección de Cristo no solamente afecta, si no hubiera resucitado, no solamente afecta al Nuevo Testamento, afecta al Antiguo Testamento, porque todo apuntaba hacia allá. Desde Génesis 3, la simiente de la mujer entonces no ha llegado, nunca ha llegado, entonces estamos totalmente perdidos. O sea, el objeto de adoración de David, el objeto de adoración de Abraham, el objeto de devoción de los profetas, todo el testimonio, Jesús dijo en Lucas 24, o sea que desde Moisés, los profetas hablaban acerca de él, entonces todo eso se derrumba completamente si Jesús no resucitó. Las implicaciones son tremendas, estamos muertos todavía en delitos y pecados, seguimos teniendo el mismo problema delante de Dios, estamos bajo la ira de Dios y estamos simplemente esperando el día que moramos para ir al infierno todos. Okay. Esto es tremendo, ¿no? Pero eso me abre más la mente y me hace pensar recordar que aún Jesús dijo muchas cosas de sí mismo, ¿no? Y él constantemente le decía a sus discípulos, yo tengo que padecer a manos de los fariseos, a manos de los ancianos de Israel, pero voy a resucitar, ¿no? Exacto. Y aún entonces Jesús tendríamos que tomarlo, ahí C.S. Lewis decía que a Jesús tendríamos que tomarlo en tres formas, ¿no? Sí. Un mentiroso, un loco O y Dios. o Y era Dios. lo que dijo, ¿no? Que es Dios, ¿no? ¿Cómo podemos mirar esta parte de lo que Jesús dijo de sí mismo en el Nuevo Testamento? Y cómo es que si Él no resucitó, viene a hacerse, tomarse como si fuera un loco, ¿no? Claro, claro. Jesús dijo muchas cosas que si cualquiera de los que estamos aquí lo diríamos, los que nos están escuchando dirían en los comentarios, estos son unos locos, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida, la gente debería decir, tú estás loco. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
esas declaraciones que Jesús dijo, El que coma de mi carne y el que beba de mi coma de mi sangre. carne, ¿no? beba de mi sangre, todas esas cosas que Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno, o sea, yo diría, Dios y yo somos uno mismo. Esas son las cosas que Jesús dijo, que cualquiera que nosotros lo dijéramos sería algo loco, este tipo ya se fue, como dicen, se fue al monte, ¿no? Entonces, Jesús dijo todas esas declaraciones, incluyendo la de decir que al tercer día iba a resucitar. Por lo tanto, si Jesús no resucitó, entonces significa que todas las cosas que dijo eran falsas. Si Jesús dijo que iba a resucitar y no resucitó, entonces no tenemos derecho ni ninguna obligación de creer que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Jesús, en Él hay esperanza y en Él hay vida. Entonces significa que lo que Jesús dijo en totalmente sería o un loco, como tú decías, o un mentiroso total. Y por lo tanto, es un problema cristológico respecto a este tema de si Jesús no resucitó. Eso nos lleva a un punto importante, que es lo que Pablo está diciendo, todos los que murieron en Cristo están perdidos y todos los que seguimos vivos seguimos en nuestros pecados. Y ese es uno de los problemas más grandes que podemos mirar al negar la resurrección de Jesucristo, ¿no? El hecho de poder entender que si Cristo no resucitó, entonces nosotros seguimos en esa condición de pecados, como tú mencionabas. Si Cristo no resucitó, el cristianismo no tiene sentido, nosotros estamos apartados, no somos ese pueblo, y aún así, como se mencionaba, todo lo que Dios había dicho y revelado en el Antiguo Testamento lo hace él mentiroso y muestra el carácter equivocado de Dios. Pero lo más importante es este punto, ¿no? La realidad es que Pablo comienza diciendo, este es el evangelio, esta es la buena noticia, ¿no? Que Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo padeció y murió y resucitó al tercer día, de tal manera que muchos lo vieron, sus apóstoles lo vieron, todas las personas lo miraron. Entonces, hubo 500 personas que lo miraron. Entonces, pero él termina diciendo esto, el problema más grande es que seguiremos en nuestros pecados. Claro. Sí, si Él no resucitó, todo se cae. Ahora, algunas personas podrían pensar, bueno, es que el testimonio está en la propia Biblia, o sea, ¿cómo podemos decir? O sea, es un libro que evidentemente va a apoyar, Es sesgado. es sesgado, pero bueno, entonces, eso si lo aplicáramos a todos los libros que tenemos, bueno, entonces dudaríamos de todo, o sea, Claro. no podríamos confiar en los testimonios históricos de De Roma, de España, de los españoles, etcétera, no podemos confiar en nada, o sea, tenemos que mirar que los documentos bíblicos son eso, son documentos históricos, ¿sí? que han sido probados a lo largo de los años, que los lugares de los que hablan existieron, los nombres de los que hablan existieron. Por ejemplo, cuando vemos la historia de Esther, el rey Artajerjes existió, ¿sí? Lo pone ahí con el nombre de Asuero, pero es Artajerjes, existió, y todo lo que la Biblia habla, los lugares, los personajes históricos, todo eso es real, son documentos fidedignos. Entonces, no podemos menospreciar un documento fidedigno cuando tomamos en cuenta a otros, cuando leemos algún artículo que tiene que ver, no sea un testimonio histórico respecto a Aristóteles, a Platón. De hecho, hay más evidencia histórica que apoya la fiabilidad de la Biblia que de eso. O sea, podríamos dudar más de que la Ilíada, la Odisea, la República contienen errores y que están completamente distintas a como las escribió Platón en su tiempo, a dudar de los documentos históricos que tenemos, los cuales existen cientos de copias, aunados si tú piensas que estoy poniendo de ejemplo la Ilíada porque son libros un poco más antiguos que la propia Biblia. Sin embargo, son libros en que nunca han sufrido una persecución como la Biblia la ha sufrido y que ha subsistido a lo largo de la historia. Entonces sí, la Biblia se centra en este hecho. Jesús resucitó. Si Él no resucitó, realmente no. Una vez una persona que recién se había convertido, él me decía, íbamos en el auto y me decía, fíjate que a mí, hablamos de la resurrección y él me dijo, fíjate que yo le enseñaba a mis hijos esto, mira, Jesús fue tan bueno, fue tan dulce, lo que Él hizo fue tan enorme y su ejemplo fue tan bueno, que para mí si Él resucitó o no resucitó, realmente no cambia mi concepto de Jesús. Le digo, no, es que cambia absolutamente todo. Si tú te vas al infierno, es más, estás perdiendo el tiempo moralizando a tus hijos porque, o sea, no sirve para nada. Así lo dice Pablo, somos los más dignos de lástima si Jesús no resucitó. Por eso es el énfasis tan grande siempre que nosotros debemos tener, o sea, en recordar no solamente la muerte, sino la resurrección de Cristo. Sí, porque de ahí se sostiene todo
lo que llamamos soteriología, ¿no? Ujú. El concepto de la salvación, la razón por la cual alabamos a Dios, a Jesús en los domingos y damos gracias a Él por lo que hizo, por esa obra en la cruz, no tendría sentido si no es sellada con la resurrección y con la ascensión al Padre, ¿no? Así es. Entonces es una implicación como la que dice Pablo en la que seguimos en nuestros pecados. Ujú. Eh, ¿Por qué es necesario, en este sentido, por qué es necesario entender y creer que la resurrección es verdad? Y más que estar dudando respecto a lo que la Biblia dice, es buscar, porque hay suficiente información para poder creerlo y verlo como un hecho real, históricamente creíble. Eh, ¿Por qué no debería de haber esa duda cuando nosotros nos llamamos creyentes? Yo creo que la duda no es mala en sí misma. De hecho, la duda puede ayudarte a solidificar tu fe en muchos sentidos. Yo he tenido dudas de muchas cosas y estas han sido informadas por información que antes no poseía y ahora yo puedo tener mayor confianza y mayor fe. Entonces la duda en sí misma no es pecaminosa. Sin embargo, la duda sí te debe de guiar hacia ver si lo que crees es cierto, hacia la evidencia que tienes disponible y entonces poder abrazarla o rechazarla. Y la Biblia y toda la evidencia que tenemos respecto a la vida de Jesús y en este caso de la resurrección de Jesús es abrumadora, es grande la evidencia que tenemos. Y ahora ante esta evidencia, como lo plantean todos los evangelios, exige una respuesta de aquellos que se exponen a esta evidencia. Este es Jesús que murió y también resucitó. ¿Qué vas a hacer ante este mensaje? Así es. Y el mensaje que plantea Jesús es, el que cree en mí ya no es condenado. Porque la única forma de ser salvo es a través de mi sacrificio, de mi resurrección, de mi impartición de vida, y ustedes serán perdonados. Pero si aquel que no me rechaza, estará ya en la condenación. Entonces, las implicaciones de decir de que Jesús nos resucitó es la condenación de nuestras vidas, de nuestras almas. No hay forma en que Dios pudiera perdonar a un pecador. Una vez yo le decía esto al grupo pequeño, les decía, ¿por qué es que Dios no nos perdonó simplemente por en su decreto soberano decir, te perdono como con una varita mágica, te perdono, te perdono? Dios tenía que satisfacer su propia justicia y esto fue a través de Cristo. Y Dios tenía que tener al Hijo de Dios sentado al lado de Él para que todos los que estuvieran unidos con Él estuvieran con Él en la eternidad para siempre. Entonces el Evangelio es este mensaje de esperanza de ustedes no pueden ser salvos, necesitan ser salvados por alguien más y este Salvador está hoy vivo y donde Él esté, ustedes estarán también. A mí me encanta cómo Jesús antes se despide de sus discípulos, dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, ¿no? Y eso tiene muchas implicaciones, ¿no? Tiene muchas implicaciones teológicas, el hecho de que Él va a preparar una morada para ellos, pero eso implica que tenga que ir a morir en la cruz, y eso implica que tiene que resucitar, y eso implica que tenga que ascender Ujú. al cielo, a un lado del Padre, ¿no? ¿Cuál sería su mensaje ahora para la gente que quizás con esto están teniendo un poco de claridad respecto a la resurrección de Jesucristo? Para aquellos que ya creían, ahora están teniendo un poco de más información para poder sostener esta verdad, no porque dudaran, sino porque quizás no tenían algunos datos importantes que tomar. Pero ¿cuál sería su mensaje para aquellos? Porque esto hay una implicación que no hemos tocado, ¿no? El hecho de que si Jesús no resucitó, eh, somos los más dignos de conmiseración, pero eso implica que no tiene sentido ir a predicar, Claro, ¿no? ¿Y por qué habríamos de predicar de aquel que nunca resucitó, ¿no? claro. Y eso acabaría con todo lo que Jesús había dicho, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuál sería su mensaje para concluir su mensaje a aquellas personas que quizás ahora mismo están teniendo una luz respecto a esta verdad? Quizás no lo creían, ahora lo creen. ¿Y qué es lo que deben de hacer ahora? Bueno, que podamos mirar que la resurrección fue también un regalo para nosotros. ¿En qué sentido? En primera, porque nos recuerda que también nosotros resucitaremos. Si Él resucitó, Amén. nosotros también resucitaremos. Porque así como decía Israel, Jesús tuvo que morir porque Dios tenía que satisfacer, o sea, en Él se mostró la justicia de Dios, en que la paga del pecado es muerte. Y entonces Él tuvo que morir. Pero podemos preguntar, bueno, ¿y por qué no simplemente Jesús, una vez muerto, ascendió al cielo? O sea, y no, ¿por qué tuvo que ser algo visible? ¿Por qué? Porque era la forma de demostrar que el sacrificio había sido aceptado.
había sido acepto el sacrificio. Si Jesús no hubiera resucitado, hubiera simbolizado que el sacrificio no fue acepto, porque entonces esa fue la forma como el Padre lo habló. Eso fue un regalo para nosotros también, una evidencia para nosotros de que el sacrificio de Cristo era completo, había sido aceptado, y que ahora nosotros, nuestra esperanza era esa. Ahora, ¿qué implicaciones podemos mirar de esto y a qué nos sirve a nosotros en la praxis? Bueno, que lo que hacemos los días domingos, esa fue la razón por la cual la iglesia cambió el Shabbat hacia el domingo, porque el día en el que recordaban la resurrección de Cristo, ellos compartían el pan y hacían en memoria de Él, en memoria de lo que Él había hecho, de su muerte, su resurrección. Y que esto nos lleve a entender que cada que nos reunimos nosotros estamos celebrando eso. Si estamos celebrando que nuestro Señor resucitó. Este domingo es muy claro, de hecho yo creo que la mayoría de las iglesias, entre nosotros, hablaremos acerca de esto. Si hablaremos de lo que fue su muerte y su resurrección, y celebramos esto, pero que esto nos lleve a entender que el día domingo estamos recordando también esto, celebrando eso, celebrando a Cristo, celebrando lo que Él hizo por nosotros, para la gloria de Dios y para el beneficio nuestro, y que esto nos motive. Nuestro Señor resucitó, nuestro Señor venció, nuestro Señor venció a la muerte, nuestro Señor nos dio vida, nuestro Señor ahora nos sienta en lugares celestiales, somos coherederos, somos copartícipes, somos ahora llamados a ser santos, entendiendo que somos peregrinos, y ahora podemos tener esta esperanza que no nos avergüenza, porque va a ser cumplida y nosotros podremos ir. Eso sería lo que yo podría decir como a una conclusión. Excelente. Israel. Yo quisiera tocarla en dos sentidos y a dos tipos de personas. La primera persona, obviamente, o la primera clase de personas es: si tú no has corrido a Cristo Jesús, si alguien no ha corrido a Cristo Jesús, hemos presentado evidencias para decir que Jesucristo es Dios, que murió por pecadores y que resucitó en beneficio por esos pecadores. Y que si tú corres a Él y lo abrazas en arrepentimiento y fe, tú puedes ser perdonado también de pecados, de cualquier pecado que hayas cometido, aún de la muerte serás librado y estarás con Él. Y lo segundo es que yo le diría a los creyentes, los que estamos pasando por esos momentos quizás diferentes en este tiempo de la pandemia del coronavirus, es que recordemos que lo que nos da esperanza y gozo no es solamente saber que Cristo murió, sino que nuestro Dios resucitó y que está al lado de Dios sentado, entronizando, gobernando y cuidando los suyos, porque Él vive. Yo les quiero recordar lo que dice Juan 14, 19, dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es la esperanza del creyente. Y yo les animo a los hermanos que se gocen al saber de que Cristo ha resucitado y que vive. Y me gustaría, si me permite, citar un canto, un himno antiguo y viejo, que alguna vez lo escuché, que se llama Porque Él vive. Y dice la estrofa: Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Amén. Excelente. Y pues me gustaría concluir recordando que el Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que si tú crees, no te avergüences de proclamar a un Cristo resucitado, y que por esa resurrección nosotros podemos ser resucitados el día de mañana. Y si tú no habías creído y ahora estás sintiendo un llamado de Dios, no te avergüences de recibir este Evangelio, porque es poderoso para salvarte a ti y aún a aquellos que tú amas también. Así que esto fue un programa más de Enfoque B. Esto es acerca de la resurrección de Jesucristo, y te invitamos a que nos puedas seguir a través de estas redes y dejar tus comentarios ahí al pie de esta transmisión, y nos puedas comentar todo lo que tú quieras, y aún si quieres que veamos algún tema en especial, por favor, mándanos un mensaje y con mucho gusto vamos a estudiar el tema. Les mandamos un fuerte abrazo y les deseamos un buen fin de semana, una buena Semana Santa. Que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo programa de Enfoque B.